El susurro, "Cásate conmigo", se grabó en el aire silencioso de mi coche. Era jueves por la tarde. El tráfico de Madrid empezaba a despejarse por la M30 y Natalia Hall, mi jefa, la mujer más inalcanzable de todo el distrito financiero de la capital, lo había dicho. No una amiga, ni una desconocida, ni alguien que me debiera nada. Natalia, la que manejaba carteras de millones sin pestañear, la que dominaba salas de juntas llenas de hombres con el doble de su edad, la que en 4 años jamás había cruzado una sola línea profesional. Esa mujer se había inclinado hacia mí en el asiento del copiloto y había susurrado 3 palabras que deberían haber sido imposibles. ¿Cómo había llegado a esto? A sentirme como si el mundo me hubiese dado la vuelta por completo. Justo en ese momento, con el motor aún encendido y el olor a gasolina y asfalto entrando por las rendijas, el mundo se paró. Mis manos, aferradas al volante, comenzaron a temblar ligeramente. Sentía el corazón como un tambor desbocado contra mis costillas. Un vértigo. ¿Qué demonios? Mi mirada se perdió en la luz de los faros que ya se encendían en la distancia. ¿Estaba soñando? No, el frío metal del anillo que no estaba en mi dedo anular me recordaba la cruda realidad de mi vida. Hace apenas 6 semanas, el mismo dedo que ahora sentía el temblor del volante se sentía desnudo, incorrecto, como una palabra a la que le falta una letra y el ojo no puede dejar de intentar corregir. Esa mañana, después de que mi matrimonio de 9 años se disolviera en 15 minutos frente a una jueza que no levantó la vista de su expediente, me había sentado en el garaje de Caldwell y Morris, en la calle Alcalá. 11 minutos mirando una pared de hormigón como si me debiera algo. 11 minutos para asumir que Ana no había llorado. Eso era lo que no podía sacudirme. Había firmado los papeles de divorcio como quien firma un paquete. Limpia, eficiente, completamente imperturbable. El hombre que había conocido en Valencia 8 meses antes tenía 3 propiedades. Un despacho en la esquina y, aparentemente, todo lo que yo no era. Dijo que no tenía nada que ver conmigo. La gente siempre dice eso, pero siempre tiene algo que ver contigo. ¿No creéis? Subí al piso 14 porque no tenía a dónde ir. Natalia ya estaba en su mesa. Siempre estaba ya en su mesa. 4 años y nunca le había ganado en llegar. Levantó la vista cuando pasé por su puerta y algo se movió en sus ojos por una fracción de segundo antes de que la compostura se cerrara de nuevo como una puerta de bóveda. Me llamó, cerró la puerta y en lugar de hablar del informe Hicks, miró mi mano izquierda desnuda y dijo simplemente, "Lo siento, Daniel. Yo no le había dicho nada a nadie y ella lo había notado". Y justo entonces, algo que aún no podía nombrar se abrió silenciosamente en mi pecho. Demasiado pequeño para ser esperanza, demasiado cálido para ser nada. Las semanas posteriores al divorcio no te rompen de golpe, te rompen en pedazos, silenciosamente, en los pequeños momentos de los que nadie te advierte. La primera vez que cocinas para uno y te quedas mirando el plato extra que casi sacas del armario. El primer sábado por la mañana sin motivo para levantarse. La primera vez que estiras la mano en una cama que es enteramente tuya, para siempre, y sientes el espacio frío donde solía haber una vida. Mi apartamento en el Paseo de las Delicias olía a pintura fresca y se sentía como una sala de espera. Tenía mis libros, mi portátil del trabajo y un televisor que mantenía en silencio, porque el sonido de las vidas de otras personas se sentía insoportable en aquel vacío. Pero cada mañana tenía el piso 14, y cada mañana sin una sola palabra al respecto, Natalia me daba trabajo más duro. No como castigo, sino como propósito. Esa diferencia la entendí solo más tarde. Como una persona que realmente te ve no te ofrece lástima. Te entrega algo pesado y confía en que lo lleves. Reestructuró toda mi asignación de cartera 3 días después del divorcio, dándome la cuenta Meridiano, el expediente más complejo del edificio. Cuando levanté la vista del resumen y la encontré observándome desde la puerta, simplemente dijo, "Piensas mejor cuando te desafían. No desperdicies tu capacidad". Luego se marchó. Trabajé hasta las 9 esa noche, y cuando conduje a casa,
El silencio de mi apartamento se sentía un poco menos como ahogarse. A veces cuando estaba solo en mi apartamento, el eco de mi propia respiración era lo único que escuchaba. Recordaba a mi padre. Siempre decía, desconfía de quien suena demasiado perfecto. Se refería a los charlatanes en el mercado de pueblo, pero ahora lo entendía de otra manera. El despacho de Natalia, sus palabras, su aparente control sobre todo, sonaba demasiado bien, demasiado impecable. Y la perfección, eso había aprendido de primera mano, no existe. Solo las grietas, las imperfecciones, la humanidad que se esconde detrás. Pensé en eso mientras me preparaba para conducir de nuevo, con el mismo hormigueo de incertidumbre que me acompañaba desde hacía semanas. Pasaron algunas semanas más, no recuerdo exactamente cuántas, pero fue un miércoles por la noche, sobre las 9:15 o así. Natalia entró en mi despacho con 2 tazas de café. Se sentó frente a mí y dijo algo que no tenía absolutamente nada que ver con el trabajo. Mi madre murió sola, Daniel. Dejé de teclear. Tenía gente a su alrededor. Técnicamente, su voz era uniforme, pausada, como la de una mujer que había cargado una frase durante tanto tiempo que ya no requería esfuerzo levantarla. Pero murió sola de la manera que realmente importa, sin alguien que la eligiera específicamente. Levantó la vista de su café. He estado pensando mucho en eso últimamente. Se fue a las 9:34 y yo me quedé en ese despacho mucho tiempo después de que el sonido de sus tacones se desvaneciera por el pasillo, mirando el perfil de Madrid a través del cristal, sintiendo que algo cambiaba en el aire a mi alrededor que no podía explicar y para lo que aún no era lo suficientemente valiente como para ponerle nombre. La mañana del jueves siguiente, Natalia me habló del cáncer. No se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana de su despacho, de espaldas a mí, observando Madrid moverse 14 pisos abajo, como si lo estuviera memorizando, como si lo estuviera guardando en un lugar seguro. La luz de la mañana entraba por el cristal y atrapaba los bordes de su perfil, y se veía tanto poderosa como frágil a la vez, como los edificios altos justo antes de una tormenta. Le habían diagnosticado cáncer de mama en enero, en fase temprana. Había pasado 6 semanas lidiando con ello exactamente como lidiaba con todo, sola, metódicamente, sin cargar a nadie con el peso. Tenía a sus médicos, su plan de tratamiento, su calendario bloqueado en intervalos precisos. Había diseñado su propia supervivencia con la misma disciplina que aplicaba a todo en su vida. Lo que no había diseñado era alguien que la llevara a casa. La clínica de la Milagrosa le había aconsejado no conducir después de la primera infusión. Había revisado su lista mental, toda la lista, y descubierto con una claridad que claramente había sacudido algo dentro de ella, que no había nadie a quien sintiera que pudiera llamar. Se giró de la ventana. Te lo digo porque confío en tu discreción, dijo, no para que esto sea tu problema. La miré por un momento. Esta mujer que movía mercados, que construyó una empresa desde una única oficina alquilada en la Gran Vía hasta 14 pisos de excelencia controlada, que nunca le había pedido nada a nadie que no pudiera cuantificar, justificar o devolver. Yo te llevaré, dije. Daniel, es jueves. La infusión es el jueves por la mañana. 7 segundos de silencio. Sí, dijo finalmente, en voz baja, como si la palabra le costara algo. Momento, aquí tengo que parar un segundo. Todo esto, esta situación tan surrealista con Natalia, era una locura. Quiero decir, piénsalo bien. Yo, recién divorciado, sintiendo que mi vida se desmoronaba, y ella, mi jefa intocable, de repente, abriéndose así. En mi pueblo, en Extremadura, habríamos dicho que estaba como una cabra, o que algo muy gordo pasaba, y efectivamente, pasaba. Pero era tan inesperado, tan ajeno a mi día a día, que me costaba procesarlo. No se trataba de romance ni de esas historias de películas, no. Era algo más visceral, más humano y a la vez terriblemente incómodo. ¿Por qué yo? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué clase de conexión era esa?
Me sentía un poco aturdido, como si me hubieran arrojado a un estanque de agua helada sin previo aviso. Pero por alguna razón no me moví. Me quedé ahí, escuchándola, y eso en sí mismo ya era mucho. En fin, sigamos. La llevé ese jueves por la mañana. Esperé 4 horas en una silla agresivamente incómoda, leyendo un informe financiero que ya me había memorizado, mientras, en algún pasillo, la mujer más formidable que había conocido se sentaba sola en una silla de tratamiento y se negaba a que alguien la viera asustada. La llevé a su casa ese jueves por la tarde. Durmió la mayor parte del trayecto. Su mano izquierda, apoyada contra la ventanilla del copiloto, temblaba ligeramente por la medicación que circulaba por su sistema. No por miedo, sino por el esfuerzo físico de luchar contra algo invisible. E incluso entonces, incluso disminuida, incluso exhausta, incluso despojada de cada blazer y sala de juntas, seguía siendo ella misma, formidable, precisa en su quietud. La llevé todos los jueves durante varias semanas. La rutina se volvió extraña, casi sagrada. El coche olía a desinfectante del hospital, a su perfume suave, a veces a café. Nos acostumbramos al silencio, a las paradas para que pudiera vomitar, a la mirada cansada pero firme en sus ojos. Ella no hablaba mucho, y yo no la presionaba. Simplemente estábamos ahí, en el coche, ella luchando por sobrevivir, y yo estaba ahí porque, por alguna razón, eso se sentía lo más real que había hecho en meses. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais huido? ¿Habríais dicho que no? Y fue en el quinto jueves, cuando regresábamos a su casa en el barrio de Salamanca, cuando me susurró esas 3 palabras. No abrió la puerta cuando aparqué. Se quedó mirando sus manos en su regazo. El motor hacía un tic-tac suave en el aire fresco de la tarde. El barrio estaba en calma, del tipo de calma que hace que cada sonido parezca significativo. Cásate conmigo, no románticamente. Esas fueron sus siguientes palabras, dichas a sus propias manos antes de que yo pudiera responder. No de esa manera. Se refería a alguien que se presentara a propósito. Alguien que eligiera estar presente no porque un contrato lo requiriera, sino porque lo decidiera. Tenía una empresa, tenía una estrategia para todo. Tenía 7 empleados cuyos futuros manejaba con más atención cuidadosa de la que nunca había dado a su propia vida. No tenía nada que se pareciera a lo que yo había hecho durante 5 jueves seguidos. Finalmente me miró. Sus ojos estaban claros y exhaustos a partes iguales. Los ojos de una mujer que había sido fuerte durante tanto tiempo, que había olvidado dejar una puerta abierta para que cualquiera pudiera entrar. La acompañé hasta su puerta esa tarde sin responder. Conduje a casa por Madrid en un silencio que no se parecía en nada al silencio en el que había estado viviendo durante meses. Este tenía peso, textura, dirección. Este me preguntaba algo. Pensé en la mano firme de Ana en esos papeles del juzgado. En cómo el amor puede expirar silenciosamente en el espacio entre 2 personas que dejaron de verse realmente. En cómo había conducido al trabajo la mañana después de mi divorcio porque no tenía otro lugar que se sintiera real. Y en cómo, sin ceremonia ni anuncio, el piso 14 se había convertido en el lugar más real de mi vida. Pensé en una mujer que había notado mi dedo desnudo la peor mañana de mi año, que me había dado trabajo más duro en lugar de consuelo vacío, que había apoyado la palma de su mano contra una pared del ascensor cuando pensaba que nadie la miraba, y había recuperado la calma respirando. La llamé a la mañana siguiente. Cuando dijiste que no lo decías románticamente, le dije, ¿lo decías completamente o te estabas protegiendo de la respuesta? 7 segundos. Ambas cosas, dijo. Posiblemente. Lo que siguió no fue una película de Hollywood. No hubo una declaración en la azotea sobre el skyline de Madrid. Hubo conversaciones, largas, cuidadosas, completamente honestas, en su cocina los domingos por la mañana, con té verde que ella bebía porque su madre lo había hecho, y la luz entrando por las ventanas de una manera que hacía que todo se sintiera más lento y más importante. Hubo paseos por Madrid Río mientras su tratamiento continuaba y el aire de la ciudad se calentaba,
y la ciudad se movía a nuestro alrededor, indiferente y hermosa. Hubo discusiones sobre ética profesional y límites razonables y la imprudencia específica de dos personas que, sabiendo lo que hacían, se eligieron de todos modos. Su cáncer respondió al tratamiento. Para agosto, su oncólogo usó la palabra alentador, con una certeza que hizo que Natalia Hall, la Natalia Hall compuesta, intocable, de columna de hierro, se desmoronara por completo durante 45 segundos en el aparcamiento del hospital Ramón y Cajal. La observé desde el lado de mi coche, con los dedos apretados contra los ojos y los hombros temblando, sin emitir ningún sonido. Y yo me quedé a su lado sin hablar, sin moverme, sin intentar arreglarlo, porque algunos momentos no necesitan ser arreglados, solo necesitan un testigo. Cuando terminó, se enderezó el blazer. No menciones esto en la oficina, dijo. Obviamente, le dije, y ella se rió de verdad, completamente desprotegida. 3 segundos enteros de pura alegría, no impostada de una mujer que había mantenido todo lo real de sí misma detrás de un cristal profesional durante más tiempo del que cualquiera de nosotros podría calcular. Fue el sonido más honesto que jamás había oído salir de otro ser humano. Fue entonces cuando lo supe, completamente y sin reservas. Nos casamos la primavera siguiente en un viñedo cerca de Toledo. Ceremonia pequeña, la luz de la tarde derramando oro sobre todo. María lloró desde el momento en que Natalia apareció al final del pasillo hasta el momento en que el oficiante dijo amén. Lo que Natalia había predicho con completa precisión estadística. Mi hermano estaba a mi lado y me apretó el hombro, y no dijo nada porque nada era exactamente lo correcto. Cuando Natalia caminó hacia mí, no parecía una jefa, no parecía una ejecutiva o una autoridad, o la mujer que hacía que los hombres adultos se arreglaran la corbata. Parecía alguien que había llevado todo sola durante mucho tiempo y que finalmente había decidido, deliberadamente, dejar algo de ese peso. El matrimonio con Natalia no es sencillo. Envía invitaciones de calendario para conversaciones importantes. Lee informes trimestrales en la mesa del desayuno y no se disculpa por ello. Es precisa y exigente y ocasionalmente agotadora de la manera más extraordinaria. Pero me llama a mí primero cuando llegan los resultados del escáner, cuando termina una reunión difícil, cuando abre el cajón inferior de su escritorio y mira la fotografía de su madre en una tarde difícil y necesita que alguien sepa que lo hizo, sin necesidad de explicar por qué. Me llama a mí primero. Y eso, después de todo, es el todo. La arquitectura completa de todo lo que pensé que había perdido y todo lo que nunca supe que estaba esperando encontrar. Salí de ese juzgado en la calle Alcalá un martes de marzo, creyendo que lo mejor de mi vida ya había quedado atrás. Me equivoqué por una distancia que todavía no puedo medir, porque la versión más rota de mí pisó un piso 14 con un dedo desnudo y los ojos vacíos. Y la mujer que dirigía ese piso vio algo en mí que valía la pena salvar, antes de que yo creyera que quedaba algo por salvar. Me susurró 3 palabras que lo cambiaron todo. Y resultó que lo más importante que mi jefa me dio no tuvo nada que ver con el trabajo. ¿No nos parece que a veces la persona que es testigo de tu peor momento sin inmutarse, sin huir, sin hacerlo sobre sí misma, es la persona hacia la que tu vida entera estaba construyendo silenciosamente? Natalia no me salvó del divorcio, me salvó de desaparecer. Y el susurro que debería haber terminado con todo, resultó ser la primera frase de la única historia que realmente importó. ¿Y hoy qué? Pues no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error, o que todo fue una locura. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es nuestra. Y eso, supongo, es suficiente.